Ahí ya. Entonces, muchachos, no se olviden, este tema de inecuaciones tiene una particularidad. Cuando uno está estudiando ecuaciones, uno lo que busca es despejar X, ¿cierto? Lo que quiere uno es despejar X y bueno, cuando uno logra despejar X, pues se encuentra la solución de la inecuación. Esa solución muchas veces es un punto, por ejemplo, que la solución fuese, por ejemplo, X igual a 2, ¿vale? Por ejemplo, puede ser 2, por ejemplo, X igual a 2 y X igual a 4 pueden ser soluciones de una cierta ecuación. ¿Listo? Pero así, eso como punticos nomás. En las inecuaciones, lo usual, lo que es casi que general, es que las soluciones de las inecuaciones sean completos, bueno, sean intervalos completos. Es decir, por ejemplo, una solución de una inecuación puede ser el intervalo desde A hasta B, por ejemplo. Una solución de una ecuación puede ser el intervalo desde -2 hasta 3 cerrado, o puede ser desde -2 hasta 5 abierto, o puede ser cerrado en 2, por ejemplo, y abierto en 8. Bueno, las soluciones de las inecuaciones en general van a ser entonces intervalos. ¿Listos? Hay que tenerlo muy claro. Mientras que las soluciones de las ecuaciones son numeritos nada más. Las soluciones de las inecuaciones son intervalitos. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver. Yo tengo abierto el libro de Allendorfer. Este libro lo tienen ustedes en el Classroom. Ya les he mencionado algunas veces que este libro es genial. Para estudiar es muy bueno. Asimismo, la sección de ejercicios que tiene es muy buena. Entonces, es un libro que les sirve a ustedes demasiado. ¿Listo? Aquí, por supuesto, hay una serie de definiciones y están los ejercicios a los problemas, pues, a los ejercicios y problemas que plantean. ¿Listo? Entonces vamos a resolver unos cuantos ejercicios de aquí el libro Allendorfer. Por supuesto que hay inecuaciones muy facilitas, ¿no? Vamos a ir copiando unas sencillitas, vamos de menos a más. Miren, por ejemplo, esta. Copiémosla acá y resolvámosla, aunque esa es muy sencillita, ¿listo? Esa es muy sencillita. Entonces, lo de siempre, estas inecuaciones, esta inecuación en particular se llama inecuación de primer grado o inecuación lineal, ¿cierto? Porque la potencia de la variable x, pues es 1. Entonces, uno simplemente le dice inecuación lineal o inecuación de primer grado. Y bueno, lo de siempre, despejar x. Entonces, ¿cómo lo despejo? Con las reglas usuales, ¿no? Si algo está restando, pasa a sumar. Entonces, quedaría así, menos 2x mayor o igual que 6. Es decir, el 6 que está restando lo pasé a sumar. Y ahora el 2 o el menos 2, mejor dicho, que está multiplicando a la x, lo paso a dividir, ¿vale? El menos 2 lo paso a dividir. Entonces, x sería entonces, bueno, aquí 6 sobre menos 2. ¿Listo? Pero recordando una regla que es importantísima aquí en las inecuaciones. Cuando nosotros pasamos a multiplicar o a dividir algo que es de signo negativo, entonces por obligación debemos cambiar la inecuación, es decir, de mayor o igual debe pasar a menor o igual, puesto que el menos 2 que pasamos a dividir, pues será signo negativo. Entonces, uno debe cambiar la desigualdad. Bueno, esa es una propiedad fundamental ahí. Si uno no se acuerda de esa propiedad, pues el ejercicio queda completamente mal. Así pues, este ejercicio nos quedó así. X menor o igual que 6 sobre menos 2. Eso pues lo podemos simplificar un poquito, ¿cierto? X menor o igual que 6 sobre 2, 6 dividido entre 2 me da 3 y con el menos pues me da menos 3. Significa entonces que la solución de esa inecuación, la solución, son pues básicamente lo que me está diciendo aquí. Todos los números x menores o iguales que menos 3, ¿vale? Menores o iguales que menos 3. Eso yo lo puedo simbolizar como un intervalo. Sería el intervalo desde menos infinito hasta menos 3, pero cerrado en 3 porque igual entra menos 3 ahí, ¿cierto? Está entrando a la solución, ¿vale? Entonces, esa sería la solución de esa inecuación. Y como les decía, un intervalito. Es un intervalito justamente como les comentaba hace rato. Incluso lo puedo graficar en el plano, en la recta numérica. Puedo hacer una recta numérica aquí, puedo colocar, por ejemplo, el 0 siempre como punto de referencia.
menos 3 va a estar como por aquí, entonces esa solución de esa inecuación será todos los números menores o iguales que menos 3. Podrían ser algo así entonces, ¿vale? Y aquí simplemente cerramos el intervalito para indicar que menos 3 sí entra en la solución. ¿Listo? De esa manera solucionamos esa. Profe, ¿Pregunta, muchachos, dudas? profe, ¿esa W qué es? W, no, el signo infinito. No es Ah, ya, ya. el signo infinito, ¿vale? Sino que ahí quedó como medio raro, pero sí es el signo infinito. ¿Listo? Ah, listo, profe, Entonces, gracias. eso sería, ¿vale? Eso sería. Entonces, de esa manera nosotros solucionamos esa inecuación. Encontramos el conjunto solución. El conjunto solución lo podemos identificar como que son todos los números reales que son menores o iguales que menos 3, ¿vale? Y entonces ahí queda de una vez graficada. Miren que justamente lo que satisface es eso, ¿no? Que la solución de una inecuación, pues en general, es un intervalito, ¿listo? Es un intervalito. Esta acá también la podemos hacer facilita, miren, hagámosla rapidito, esta es muy sencillita también. Ya les dijimos, ya dije, vamos de menos a más. Entonces acá, la idea es siempre, vamos a despejar X, ¿cierto? O sea, que todas las X las mandamos a un lado y todos los números los mandamos a otro lado. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, el X que está a la derecha sumando, lo voy a pasar a la izquierda a restar. Y el 5 que está a la izquierda sumando, lo voy a pasar a la derecha a restar también. Significa entonces que aquí yo llego a esto, 3X, paso la X que está a la derecha, la paso a restar, me quedaría menos X, menor que el 7 lo dejo intacto, y el 5 que estaba en la izquierda lo paso a la derecha a restar. ¿Listo? Entonces me quedaría así. De un solo tacazo, de un solo paso, pasé todas las X a un lado y pasé todos los números al otro lado. Eso pues prácticamente soluciona la situación porque aquí yo puedo sumar esto, ¿no? O restar esto. 3X menos X, 3X menos una X me da como resultado 2X. Mayor o igual que, mayor, perdón, mayor estrictamente que 7 menos 5 es 2. ¿Listo? Finalmente, el 2 que está acompañando la X, multiplicando la X, lo paso a dividir y me quedaría entonces 2 sobre 2. ¿Listo? Pero como ese 2 que pasé a dividir es positivo, entonces no cambia la desigualdad mantiene igual. Entonces me queda de que X es mayor que 2 sobre 2. Eso, Profe, ¿sí? la desigualdad solo cambia cuando es negativa, ¿cierto? Cuando lo que voy a pasar a multiplicar o a dividir es negativo. O sea, cuando es Exactamente. multiplicar o dividir, ¿cierto? Suma, Exactamente. resta, no, no pasa eso. No. La Ah, suma o listo. la resta no cambia la desigualdad. Lo que cambia la desigualdad es cuando lo que voy a pasar al otro lado va a pasar a multiplicar o a dividir y que sea negativo. ¿Listo? Que sea negativo, entonces cambia la desigualdad. Entonces, me da que la solución de esta inecuación, yo puedo deducir de aquí que la solución de esta inecuación son todos los números reales X que son mayores que 1. Son todos los números reales X que son mayores que 1. Gráficamente lo puedo interpretar también algo así, ¿no? Gráficamente puedo colocar la recta numérica aquí, puedo colocar el 0 siempre como punto de referencia, puedo colocar el 1, debería estar como por aquí, y la solución son todos los números mayores que 1, o sea que es de 1 hacia adelante, ¿cierto? A la derecha de 1. Y aquí puedo dejar el intervalito abierto, puesto que me está diciendo que son todos los números mayores que 1, sí, sin tener en cuenta el 1, ¿no? Sin tener en cuenta el 1. Mayores estrictamente que 1. En el caso anterior, se tenía que tener en cuenta, ¿no? Eran todos los X menores o iguales que menos 3, es decir, que el menos 3 entraba en la solución. Acá no, acá son los X mayores estrictamente que 1 y vista de manera de intervalo, entonces, en forma de intervalo sería así, ¿no? El intervalo abierto en 1 porque no considera el 1 y va hasta más infinito, pues, que son todos los números mayores estrictamente que 1. ¿Listo? De esta manera, pues entonces, nosotros solucionamos esa inecuación. Ya está la solución. Esa es. ¿Listo? De nuevo, es todo un intervalo. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Las soluciones de las inecuaciones
en general, casi que siempre son intervalos completos. ¿Listos? Casi que siempre son intervalos completos. ¿De acuerdo? Miren la de valor absoluto. La de valor absoluto está aquí. Ahí la podemos resolver. Con valor absoluto hay que saberse las propiedades de valor absoluto, por supuesto. Hay que saberse las propiedades. Entonces vamos a recordar la primera propiedad aquí. Miren esta propiedad de valor. Es valor absoluto de x menos 1 menor que 4. Entonces uno la puede resolver así. ¿Listo? Vamos a resolverla acordándonos de esta propiedad. Miren, dice en la propiedad de valor absoluto que valor absoluto de x es menor o igual, siempre está con menor o igual, que un cierto número a, sí y solo sí, yo puedo encerrar a ese x, puedo encerrar ese número x entre a y menos a, ¿vale? Esa es una propiedad del valor absoluto, ¿de acuerdo? Esa propiedad, ¿qué me permite o qué ventajas tiene? Pues miren lo que tiene de ventaja. Es que yo tenía un valor absoluto de x y ese valor absoluto pues me estorba a mí para operar. ¿Por qué me estorba? Pues simple. Me estorba porque cuando yo quiero resolver una ecuación, yo tengo que despejar x, ¿vale? Es como la idea, ¿no? Siempre despejar x. Entonces, debido a que ahí está un valor absoluto, pues metido en la mitad, pues no va a ser fácil despejarlo. Significa entonces que esta propiedad me puede servir porque cuando yo hago esta propiedad, me despeja el valor, el x, ¿vale? Me quita el valor absoluto. Entonces pasé de un valor absoluto a algo que no tenía valor absoluto. ¿Listo? Pero pues en la vida nada es gratis, ¿no? Aquí yo tenía que valor absoluto de x menor o igual que a, tenía una desigualdad. Acá se me aumentaron porque me apareció la misma que tenía, pero me apareció una hacia abajo también. Es decir, gané algo, gané que quité el valor absoluto, pero perdí algo. Perdí que se me aumentó una desigualdad adicional. ¿Listo? Entonces, en la vida, pues es algo así siempre, ¿no? Uno gana algo, pero siempre pierde también algo ahí a cambio, ¿vale? Eso pasa con esa propiedad. Entonces, voy a aplicar esa propiedad aquí. Entonces, valor absoluto de x más 1 menor que 4, aplicando esa propiedad, significa que yo puedo al x más 1 encerrarlo entre el número 4 y entre el número menos 4, ¿vale? Y ahí apliqué esa propiedad del valor absoluto. ¿Listo? Y bueno, eso pues ayuda ahí porque entonces finalmente yo ¿qué hago? Este 1 que está sumando aquí en la mitad, lo puedo pasar al otro lado, pero entonces tengo que pasarlo a los dos lados, ¿cierto? Tengo que pasarlo a los dos lados a restar. Está sumando, lo paso a los dos lados a restar. ¿Listo? Entonces, me quedaría así. X en la mitad, solito, menor que 4 menos 1, le pasé el 1 a restar, mayor que menos 4 menos 1. ¿Listo? Entonces, pasé el 1 que estaba sumando a restar a ambos lados. Y eso pues prácticamente me soluciona la inecuación. Porque entonces 4 menos 1, 3, ¿cierto? Y menos 4 menos 1, menos 5. Me está diciendo entonces que la solución de esa inecuación son todos los reales x que son mayores que menos 5 y menores que 3, ¿vale? Ese es el conjunto de solución. Todos los reales x que son mayores que menos 5 y menores que, menores que 3. Gráficamente, por supuesto que se puede hacer. Recta numérica por aquí, ¿cierto? Recta numérica aquí, ¿vale? Ubico esos dos números, debe estar el centro por aquí como punto de referencia siempre, por aquí debe estar el 3, por aquí debe estar el menos 5, supongamos, ¿vale? Y los números que son, los números X que son mayores que menos 5 y menores que 3, pues los podríamos dibujar en azul. Serían estos numeritos, desde menos 5 hasta 3, ¿cierto? Serían estos numeritos o este intervalito de aquí, abierto y abierto, porque no toma ni al menos 5 ni toma al 3. O mejor dicho, la solución de esa inecuación es el intervalo desde menos 5 abierto, puesto que no toma menos 5, hasta 3 abierto, pues que tampoco toma a 3. ¿Listo? Y he solucionado esa inecuación con
valor absoluto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, Profe, muchachos? ¿Dudas? ¿puedes subirlo un momentico, por favor? Dejémosle un poquito de zoom para que. Listo, entonces esa es la idea siempre de solucionar ecuaciones. Hasta ahorita hemos hecho casos sencillos, casos que se pueden trabajar fácilmente, ¿vale? Pero hay que tener cuidado. No todos los casos en las inecuaciones son sencillos. Hay inecuaciones muy difíciles, hay inecuaciones bastante complicadas que hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto que podemos solucionar, miren, por ejemplo, el F también se puede solucionar rapidito, eso lo podemos hacer muy sencillamente. El F. Ahí está, miren ese F, ahí está, ¿listo? Entonces quedaría así. Lo que vamos a hacer, lo de siempre, vamos a despejar X, pasando todas las X a un lado y pasando los números al otro lado, ¿listo? Pero para poder despejar X voy a aplicar una ley distributiva aquí para quitar este paréntesis. Voy a multiplicar el 3 por X y el 3 por menos 9. ¿Listo? Eso me va a quitar ese paréntesis de ahí y ahí sí procedo a despejar X. Entonces me quedaría así. 3 medios de X más 2 mayor que X más, ahora sí, distributiva. 3 por X, 3X. Y 3 por menos 9 da 3 por 9, 27. Y más por menos, menos 27. ¿Listo? Entonces, ahí fue distributividad. Quité el paréntesis. Ahora sí, procedo a colocar todas las X a un lado y todos los números al otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, el X que está acá, sumando, lo paso a restar. El 3X que está sumando, lo paso a restar. ¿Listo? Y el 2 que está en la izquierda lo paso a la derecha a restar también. El 2 está sumando, lo paso a restar. Entonces voy a hacer esos 3 pasos de una vez. Entonces, quedaría así. El 3 medios de X sigue vivo, ese no ha hecho nada todavía. ¿Listo? La X que está en la derecha lo paso a la izquierda a restar. Menos X. ¿Listo? El 3X que está en la derecha lo paso a la izquierda a restar. Menos 3X. ¿Vale? Esto es mayor que menos 27, no he hecho nada con el 27, menos 27, y el 2 que está en la izquierda sumando lo paso a restar. Y me quedaría entonces así. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Pues simplemente sumar esas X. ¿Cuántas X hay y cuántos números hay? Entonces quedaría así. Esto voy a dejar el mayor igual aquí. Menos 27 menos 2 me da menos 29. Sumé primero lo del lado derecho. No importa, se puede sumar cualquiera de los dos primero. En este caso, menos 27 menos 2 me da menos 29. ¿Listo? Ahora el lado izquierdo. Entonces quedaría así. 3 medios de X menos 3X. ¿Listo? 3 medios de X menos 3X. Si uno puede hacer esa operación, pues la hace rápidamente. Si no, pues la opera, digamos, por aparte, puede ser, ¿no? Sería así, 3 medios de X menos 3X. Esto es igual a ¿qué? Entonces, miren, el 3 medios de X lo voy a dejar intacto y menos X menos 3X me da menos 4X, ¿vale? Es decir, asocié el que dice menos X menos 3X. Ahora tengo 3 medios de X menos 4X. Puedo completar este 4 con un unito aquí y hacer esa resta como conocemos, ¿no? 2 por 1, 2 en el denominador, 2 por 1, 2. Y multiplicamos en orden cruzado, ¿no? 3 por 1, 3X. Y 2 por menos 4X da menos 8X. Esto es 3X menos 8X sería menos 5X medios. O sea que todo el lado izquierdo me da menos 5X medios. Y ahí quedaría, ¿cierto? Entonces todo el lado izquierdo me dio menos 5X medios. Entonces ahora lo de siempre. El 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar y el 5 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces, pasemos primero el 2. Quedaría entonces así, menos 5X mayor que menos 29 por 2, ¿vale? Pasé ese 2 a multiplicar.
29 por 2, por supuesto que la podemos hacer, da 58, si no estoy mal, da 58, entonces quedaría así, menos 5x mayor que menos 58. Finalmente, el menos 5 lo voy a pasar a dividir, entonces quedaría así, menos 58 sobre menos 5, pero como pasé a dividir un número negativo, la desigualdad debe cambiar. ¿Listo? Y entonces me quedó que x es menor que menos 58 sobre menos 5. Menos por menos más, o sea que me queda menos, da 58 quintos. Esto da 58 quintos. Quiere decir entonces que la solución de esa inecuación son todos los números reales x que son menores estrictamente que 58 quintos, ¿vale? Lo podemos graficar rápidamente también. Recta numérica, por aquí está 0, por aquí debe estar 58 quintos. 58 quintos es como 10 más o menos, sí, como un 10 y algo, casi 11, ¿vale? Casi 12 más, ¿vale? Este es 58 quintos, ¿vale? 58 quintos, es como casi 12 más, ¿vale? Y dice que la solución de esa inecuación son todos los reales x que son menores que 58 quintos. O sea que yo lo puedo simbolizar, lo puedo graficar así, ¿no? Son todos los números antes que 58 quintos. Antes de 58 quintos. Quedaría entonces así. ¿Listo? Vista en forma de intervalo, la solución de esa inecuación es el intervalo desde menos infinito hasta 58 quintos abierto. ¿Listo? No toma a 58 quintos. No entra ahí todavía. ¿De acuerdo? Entonces quedaría así. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Profe, Ujú. ¿por qué se pasó la fracción a positiva? Ah, porque teníamos menos arriba y menos abajo, ¿no? Menos aquí y menos aquí. Entonces menos Ah, por listo. menos más. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí ya hemos resuelto varios. Aquí ya hay unos con valor absoluto. Ah, miren que aquí hay una triple, aquí hay una desigualdad triple. Vamos a desarrollar esta desigualdad triple que hay veces que nos puede tener un poquito de problemas. ¿Listo? Entonces voy a desarrollar esta desigualdad triple aquí para que tengan un ejemplito también de desigualdad triple. Aquí voy a copiarla. Aquí está. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un inconveniente un poquito más grave, un poquito más difícil que el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos una desigualdad triple. Ya hemos tenido antes desigualdades triples por acá incluso. Por ejemplo, aquí teníamos una, ¿vale? Aquí había una cuando hicimos la de valor absoluto, pero la diferencia es que aquí la variable únicamente me aparecía en la mitad, ¿vale? Aquí solamente me aparecía en la mitad la variable. Por eso, pues yo mandé el 1 al otro lado a restar y ya quedó. ¿Listo? Acá, lo complicado es que la variable me aparece en los tres lados de la desigualdad. ¿Listo? Entonces hay que tratarla un poquito diferente. ¿Qué vamos a hacer con esa desigualdad triple? Pues básicamente partirla en dos. Ya sabemos cómo nosotros resolvemos desigualdades comunes y corrientes. Entonces, partimos o consideramos dos desigualdades. La primera que vamos a considerar es esta, desde aquí hasta aquí, ¿listo? Esa que está en amarillo es la primera que vamos a considerar. O sea que yo puedo convertir esa desigualdad triple en dos desigualdades comunes y corrientes. La primera sería Profe, menos 2. ¿Preguntas, muchachos, dudas? profe, hágame un favor, ¿me puede subir un momentico a la pantalla? Claro que sí. Aquí en el ejercicio anterior. Sí, profe, ahí un segundo. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces, mi primera desigualdad sería la zona amarilla, ¿cierto? De menos 2 más x menor o igual que 3x más 5. ¿Listo? Y voy a considerar la otra desigualdad.
¿cuál va a ser la otra desigualdad? Voy a cambiarle de color, aunque ahí quedan colores superpuestos. Pero la otra desigualdad entonces será esta que estoy señalando aquí, ¿vale? De color fucsia, pero es, bueno, se superpusieron los colores, ¿vale? Pero pues es esa parte de la derecha. Entonces, la otra desigualdad sería entonces esta, 3x más 5 menor o igual que un sexto de x más 18. ¿Listo? Y miren que he puesto en este instante la letra o digamos que este conectivo lógico, de hecho así se llama, y que es una conjunción, ¿vale? Entonces, quiero indicarles de una vez que cuando nosotros veamos en lenguaje natural, en lenguaje pues escrito, la letra I, el conectivo lógico I, eso en teoría de conjuntos significa intersección de conjuntos, ¿vale? Se refiere a la intersección. Y la letra O en el lenguaje natural, en el lenguaje pues escrito, se refiere a la unión de conjuntos. ¿Listo? Entonces, yo separé esa desigualdad triple en dos. Menos 2 más x menor que 3x más 5 y la segunda desigualdad que era 3x más 5 menor o igual que un sexto de x más 18. ¿Listo? Entonces, atentos con esa letra I porque eso es lo que decide al final la solución. ¿Listo? Entonces, voy a proceder a desarrollar cada una de esas inecuaciones, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Listo? Entonces voy a colocar como una linecita aquí separando y voy a desarrollarlas. Entonces lo mismo de siempre para cada una inecuación. Lo que está sumando lo paso a restar y etcétera, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? El 3x que está en la derecha sumando lo paso a restar. Me quedaría así, x menos 3x, ¿vale? El 5 lo dejo intacto y el menos 2, el 2 que está restando en la izquierda lo voy a pasar a sumar a la derecha. Entonces pasé el 3x a restar y el 2 que está en la izquierda lo pasé a la derecha a sumar. ¿Listo? Y resuelvo completamente. Entonces sería x menos 3x me da menos 2x menor que 5 más 2, 7. Entonces me da que menos 2x es menor que 7. El menos 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me quedaría que x, ¿cierto? Paso el menos 2 a dividir, pero de nuevo pasé algo negativo, entonces la desigualdad cambia. Y me queda finalmente que x es mayor que menos 7 medios, ¿cierto? Ese menos, como está en la parte inferior, bueno, de hecho ni siquiera importa dónde está, porque uno puede tener así, esto es lo mismo que en la mitad, y esto es lo mismo que el menos en la parte inferior. Estas cosas son todas iguales, ¿no? No importa dónde esté el menos, arriba o abajo, da exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces me queda que la solución de la primera inecuación son los x mayores que menos 7 medios. Lo podemos hasta graficar. Si yo pongo por aquí la recta numérica, la recta real, ¿vale? Aquí sería 0 siempre como punto de referencia, menos 7 medios. Menos 7 medios es menos 3.5. Entonces por aquí pongámoslo, menos 7 medios. Está por aquí. Entonces la solución de esa inecuación de acá son todos los x mayores que menos 7 medios. Se refiere entonces a este conjunto, ¿no? Todos los números reales mayores que menos 7 medios. Todo ese conjunto, mejor dicho, de menos 7 medios hasta más infinito, ¿cierto? En forma de intervalo sería desde menos 7 medios hasta más infinito abierto. ¿Listo? Ahora vamos por la otra. Sería entonces así. Vamos a desarrollar la otra. Lo primero que voy a hacer es una distributiva para poder quitar el paréntesis. Observen, voy a multiplicar un sexto aquí y un sexto acá. ¿Listo? Entonces, 13x más 5 sigue intacto, no he hecho nada con él, menor o igual que un sexto por x es un sexto de x, ¿vale? Y un sexto por 18 es 18 sextos. ¿Listo? Entonces hice una distributiva. Un sexto por x es un sexto de x y un sexto por 18 es 18 sextos. ¿Listo?
¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que ese 18 sextos yo lo puedo simplificar, ¿no? 18 dividido entre 3, perdón, 18 dividido entre 6 me da 3, ¿no? 18 dividido entre 6 me da 3. Entonces, de una vez, póngale atención porque lo voy a borrar y voy a colocar el 3 directamente, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, simplifiqué de una. ¿Listo? Simplifiqué de una. Entonces quedó en 13 series. Ahora lo mismo de siempre, paso las X a un lado y paso los números al otro lado. Entonces, 3X acá, el 1/6 de X está sumando, lo paso al otro lado a restar, menor o igual que el 3 está acá y el 5 que está en la izquierda sumando, lo paso a restar a la derecha, ¿cierto? Entonces, el 1/6 de X lo pasé a la izquierda a restar, está bien, y el 5 que está en la izquierda sumando, lo pasé a la derecha a restar, está bien. Hasta ahí está correcto, ¿listo? Y sumo esto. Entonces, en la derecha, ¿qué me da? 3 menos 5 me da menos 2. 3 menos 5 me da menos 2. Entonces ya está solucionado el de la derecha. En la izquierda tengo que sumar esas dos expresiones. 3x menos 1/6 de x. Entonces completo con un unito aquí, pongo un 1 chiquitico y hago la suma común y corriente, ¿no? Multiplico denominador. 1 por 6, 6 va acá. Y para sacar los numeradores multiplico en cruz, ¿cierto? 3x por 6, 3x por 6 me da 18x. Y 1 por menos 1x me da menos 1x. Quiere decir que eso de la izquierda sería 18x menos 1x me da 17x sextos menor o igual que menos 2. Finalmente, el 6 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Me quedaría 17x menor o igual que menos 12, ¿cierto? Lo pasé a multiplicar y 6 por 2, 12. Y el 17 que está multiplicando lo paso a dividir. Como es un número positivo, no pasa absolutamente nada. Simplemente pasa a dividir sin que la desigualdad cambie. Y me quedaría entonces así. Y esta solución o esta parte de la solución me dice que para la segunda inecuación, la solución son todos los números X que son menores o iguales que menos 12/17. ¿Listo? Eso debe estar como por aquí más o menos. Esto es, perdón, menos 12/17, no. Debe estar como por aquí más o menos. Menos 12/17 es negativo, ¿vale? Y dice que la solución es todos los números menores o iguales que menos 12/17. Voy a colocarlos en negro. Entonces sería algo así. Desde menos 12/17 hacia menos infinito. ¿Listo? Todos los números menores o iguales que eso. Por tanto, el intervalo va cerrado. Profe, Ajá. ¿el menos 12 no iría después del 7? ¿Del menos 7 medio? No, de hecho es mucho más chiquitico. Miren que, de hecho es mucho más chiquitico. Vamos a ver cuánto es exactamente. Aquí lo voy a hacer con números positivos, ¿vale? Simplemente iría a colocarle el menos. Entonces, miren. 7 medios sería 7 dividido entre 2, 3.5, ¿cierto? Pero como es menos 7 medios, es decir, menos 3.5. Sé que aquí sería menos 3.5 con decimales, ¿cierto? Y 12 dividido 17 da 0.70. O sea que este es, con el menos sería menos 0.70, ¿vale? Y por supuesto que es un negativo más grande, menos 3.5 que menos 0.70. O sea que aquí pues está bien ubicado, ¿vale? Está bien ubicado por esto. Ese es el denominador. Mira que aquí es denominador 2 y acá es denominador 17, es más grande. Entonces eso hace que esa fracción pues sea menor, de hecho. ¿Listo? Listo. Entonces quedaría así. Ahora bien, viene el paso crucial. Hasta ahí resolví la primera inecuación, resolví la segunda inecuación. Viene el paso más importante de todos, que es unir las dos informaciones. Recuerden lo que les decía. La conjunción o la letra I es vital ahí para entender cómo voy a dar la solución. Resulta que la solución de la inecuación original, ¿vale? Va a ser entonces la intersección de los dos intervalos, es decir,
va a ser la intersección del intervalo desde menos 7 medios hasta más infinito, que fue el que pusimos, ¿cierto? Y desde menos infinito hasta menos 17 doceavos, hasta menos 12 17avos, es que no, 12 17avos, cerrado, ¿no? Aquí es cerrado porque sí lo incluye. Intersección con el intervalo desde menos infinito hasta menos 12 17avos, ¿listo? Es decir, palabras más, palabras menos. La solución de la inecuación original va a ser la intersección de las soluciones de cada una de las inecuaciones que me salieron aquí, ¿vale? Por eso es que yo les decía, la palabra o la letra I es importantísima ahí. ¿Por qué? La I está relacionada con la intersección y la O con la unión. Significa entonces que yo debo intersectar esas dos soluciones. Pero ¿cómo hago para intersectar esos dos intervalos? ¿Cómo hago para saber cuál es la intersección de esos intervalos? Pues es muy sencillo cuando uno lo hace gráficamente, porque cuando lo hace gráficamente corresponde a la zona donde están las dos líneas juntas. Miren, en todas estas Profe, zonas. una preguntita. Dime. ¿No decía usted que cuando pasaba a multiplicar y cuando era menos se cambiaban los signos? Sí, ¿cometimos algún error? Ajá. Sí, porque no se cambiaron. ¿A dónde? Aquí en la doceavos. En el doceavos, ok. Aquí, sí. No, pero es que aquí eran positivos. Mira que el primero que pasé fue el 6, ¿vale? El primero que pasé fue el 6, ¿cierto? Ese 6 es positivo, lo pasé a multiplicar. Pero es positivo, entonces no cambia la desigualdad. Ah, Y ya, profe, ya. No había luego visto pasé el bien ese. 17, ¿cierto? El 17 también es positivo, entonces no cambió. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Parece que está correcto. ¿Listo? Entonces, la solución de la inecuación es entonces la intersección de las dos soluciones de cada una de las inecuaciones que teníamos. Pero entonces, ¿cómo calculamos esa intersección? Pues gráficamente es muy sencillo porque es la zona donde están las dos líneas juntas, básicamente. ¿Listo? En este caso, ¿en dónde están las dos líneas juntas? Pues desde menos 7 medios hasta menos 12 17avos. Es esa, desde menos 7 medios hasta 12, menos 12 17avos. ¿Listo? ¿Y por qué le puse abierto aquí y cerrado aquí? Porque resulta que como necesitamos las dos líneas juntas, bueno, en el extremo izquierdo, que es menos 7 medios, eso no está en el extremo, ese menos 7 medios no está en el extremo. Miren que aquí está la bolita pues sin pintar, que significa que eso no incluye al punto menos 7 medios, por tanto pues no puede incluirse acá, ¿listo? Y el otro extremo sí lo incluye porque miren, aquí está la bolita pintada, significa que el extremo menos 12 17avos sí lo incluye, pero acá también lo incluye porque no hay un salto aquí, no hay un huequito aquí, también lo incluye. O sea que eso está en las dos lineecitas al mismo tiempo, por tanto debe estar cerrado. ¿Listo? Buscamos en donde estén las dos lineecitas. Acá miren que el punto menos 7 medios sí lo incluye el intervalo negro, ahí sí está, no hay un salto, no hay un huequito ahí, pero el intervalo azul no lo incluye, ahí está el huequito, entonces significa que no puede ir, ¿listo? Tiene que estar en las dos líneas al mismo tiempo para poderlo incluir, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, pues nosotros hacemos esa desigualdad un poco más complicada que la que teníamos antes, ¿listo? Una desigualdad triple y que en ambos extremos tiene variables. Eso fue el cambio que hicimos con respecto a lo que ya habíamos hecho, que teníamos una desigualdad triple, pero en los extremos no había variable, entonces era más sencillo. Aquí, pues con variable en los extremos, hay que tener bastante cuidado, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? ¿No? Bueno, Voy a bajar un momentico, profe, para copiar algo que me faltó. Listo. bueno, ahí le quité bastante zoom, a ver si alcanzan a copiar. Ahí está completo el ejercicio.
Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? La cuestión es que con las desigualdades hay mucho truco, hay mucha cosita que hay que tener en cuenta y muchas de esas cositas se van aprendiendo es con la práctica, con los ejercicios que vayamos haciendo, ahí donde uno va cayendo en cuenta pues de todos esos truquitos que requiere, ¿listo? De todos los truquitos que son necesarios ahí. Pero bueno, otro ejercicio de estos tiene que ver con desigualdades cuadráticas, ¿listo? O una inecuación cuadrática. Inecuaciones cuadráticas, pues básicamente es que tienen la x elevado al cuadrado, ¿no? La x elevado al cuadrado, inecuación cuadrática. Entonces, para esa, pues también hay como una especie de truquito. Vamos a resolver una de estas. Por ejemplo, la c. Creo que la c se podría resolver más o menos sencillo. Aquí, por ejemplo. Vale. Aquí está la c. Entonces, el truquito de resolver estas inecuaciones cuadráticas es básicamente dejar a un lado cero, colocar solamente el polinomio cuadrático al otro lado, ¿listo? Dejar solamente el polinomio cuadrático. Entonces, eso por un lado, ¿listo? Y luego factorizar. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, x cuadrado más 5x menos 1. Y el 5 que está en la derecha sumando lo paso a la izquierda a restar. Y esto es mayor o igual que 0. ¿Listo? Perdón, 5 aquí no. Es que 6. 5. Y esto es mayor o igual que 0. Es decir, 5 que estaba en la derecha sumando lo pasé a la izquierda a restar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda x al cuadrado más 5x y me quedaría menos 1 menos 5 menos 6. Esto es mayor o igual que 0. Significa entonces que nosotros tenemos que resolver esta inecuación en rojo. ¿Listo? Esta inecuación en rojo que está ahí. Dice x cuadrado más 5x menos 6 mayor o igual que 0. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, si uno puede factorizar fácilmente, entonces ese es el mejor camino. ¿Listo? Si uno puede factorizar, hágale por ahí, que sale facilito. ¿Listo? En este caso, para factorizar, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dos números que multiplicados me den, un segundito, necesitamos dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den 5. Dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den 5. ¿Listo? Y así lo factorizamos. Dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 5. Entonces yo pongo x, bueno, dos paréntesis acá. Y entonces pongo x por aquí. Y entonces ahora pongo los números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 5. Creo que podrían servir más 6 menos 1, ¿cierto? Vamos a ver. 6 por menos 1 me da menos 6. Y 6 menos 1 me da 5. Ahí están bien. ¿Listo? Entonces, ahí lo factoricé. Ahí factoricé ese polinomio. Significa entonces que debo buscar qué números, o los números x, reales x, tales que x más 6 por x menos 1 me da mayor o igual que 0. ¿Listo? Ahora, para esto, pues hay un truquito adicional y es el siguiente. Uno busca los puntos críticos de esta expresión, que en este caso son muy sencillos, ¿vale? Pero uno busca los puntos críticos de esta expresión. ¿Cuáles son los puntos críticos? Pues uno busca los valores de x que hacen volver 0 cada uno de estos términos. Uno busca los valores x que hacen anular cada término de estos. Entonces, por ejemplo, x más 6, ¿cuándo es igual a 0 x más 6? Pues es 0 cuando x es igual a menos 6. ¿Listo? O sea que el valor de x igual a menos 6 anula este término de aquí. ¿Listo? El otro, cuando x menos 1 es igual a 0, pues cuando x vale 1, ¿cierto? Es decir, que x igual a 1 anula este segundo término de acá. Y esos que he puesto ahí, pues son los que podríamos llamarles así como que puntos críticos, ¿vale? Son
Puntos críticos. Son como los que podríamos llamar puntos críticos. Es decir, en esos puntos críticos es donde hay un cambio de signo de esas expresiones anteriores, ¿no? Ahí hay cambio de signo de x más 6 y hay cambio de signo de x menos 1. ¿Listo? Ahora, ¿uno qué hace? Pues simplemente hace como una especie de tablita, ¿cierto? En donde recopila toda la información correspondiente a cada uno de los signos de esos términos. Entonces uno llega y hace una tablita. Pues eso hay muchas maneras de hacerlo. Yo la hago pues como muy sencillita, pero sin embargo ustedes al momento de estudiar, pues seguramente, o el profesor Carlos, pues seguramente hará otras tablas, quién sabe, la verdad no sé. Eso es la recta numérica, ¿vale? Y esta recta numérica uno la parte, esta recta numérica, ¿vale? Uno la parte en 3 zonas. En x igual a menos 6, que debería estar por aquí. ¿Vale? Por aquí debería estar 0 siempre como punto de referencia y por aquí debe estar 1, ¿cierto? X igual a 1. Entonces uno la parte como en 3 zonitas. Entre menos infinito y menos 6 va una primera zona. Entre menos infinito y menos 6. Entre menos 6 y 1 va una segunda zona. Y entre 1 y más infinito. Llamémosle, pues incluso pongámosle eso de zona, ¿no? Pongámosle zona 1, Z1, entre menos infinito y menos 6, pongámosle zona 2, entre menos 6 y 1, y pongámosle zona 3, entre 1 y más infinito. ¿Listo? ¿Y ahora qué hace uno? Pues lo que hace es un estudio acerca de qué signo tiene cada uno de esos términos en cada una de las zonas. Entonces uno coloca aquí el término x más 6, por ejemplo, y coloca el término x menos 1, y pues va estudiando qué signo tiene cada uno de esos términos en cada una de las zonas. Para eso, pues uno toma un valor de x por aquí en la zona, por ejemplo, en la zona 1, toma un valor de x y lo evalúa en esas expresiones. Por ejemplo, yo qué sé, menos 7, por ejemplo, menos 7 está en la zona 1. Y entonces evalúa menos 7 en cada una de estas expresiones. Menos 7 más 6 me da como resultado, menos 7 más 6 es menos 1, ¿no? Menos 7 más 6 es menos 1, medio negativo. Significa que el término x más 6 es negativo en la zona 1, ¿listo? Lo mismo acá, menos 7 menos 1 me da menos 8, menos 7 menos 1 me da menos 8, medio negativo otra vez. Significa que este término también es negativo en la zona 1, ¿listo? Ahora tomo otro punto, o tomo otro número en la zona 2, por ejemplo. En la zona 2 tomo, por ejemplo, el 0, incluso me sirve hasta el mismo 0. Puede ser cualquiera en la zona 2. Y averiguo qué signo tienen estas dos expresiones en la zona 2, evaluando ese valorcito de x en particular ahí. 0 más 6 me queda 6 positivo, o sea que en la zona 2 el término de x más 6 es positivo. Y 0 menos 1 me queda negativo. 0 menos 1 me da menos 1, me queda negativo. O sea que en la zona 2, el término de x más 6 es positivo, pero el término de x menos 1 es negativo. ¿Listo? Y en la zona 3, evalúo en otro numerito acá. Por ejemplo, evalúo en x igual a 2. Está por aquí en la zona 3. Entonces me quedaría 2 más 6, 8. Me queda positivo. O sea que el primer término es positivo. Y 2 menos 1 me da 1 positivo. O sea que los dos me da positivos en la zona 3. ¿Listo? Y eso pues me da entonces el resultado final o me da entonces qué signo tiene la expresión total en cada una de las zonas, pues por la ley de los signos, ¿no? Menos por menos más, o sea que en la zona 1 toda la expresión completa original es positiva. En la zona 2, más por menos menos. Entonces, en la zona 2, toda la expresión completa original es negativa. Y en la zona 3, toda la expresión completa original es positiva. Más por más, más. Y entonces, ¿con cuáles me quedo? Pues me quedo originalmente como busco, son en donde esto es mayor o igual que 0, donde es mayor o igual que 0, pues entonces me quedaría con la zona 1, con la zona 3. ¿Listo? Quiere decir que la solución, hasta el momento, la solución, digamos, parcial del ejercicio,
sería la zona 1 unida con la zona 3. Vista en forma de intervalo sería entonces así, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 6, unido desde 1 hasta más infinito. ¿Listo? Esa sería entonces la solución parcial. Y le digo parcial porque todavía falta hacer un pequeño estudio ahí. Todavía no terminamos el ejercicio y no que falta hacer un pequeño estudio aquí. Y es el estudio, básicamente, de los extremos. Es decir, ¿qué pasa con el punto menos 6? ¿Y qué pasa con el punto 1? ¿Será que entran a la solución o no entran a la solución? Entonces, uno hace un estudiecito de los valores extremos de ahí. ¿Qué pasa con x igual a menos 6? ¿O qué pasa con x igual a 1? Entonces, uno toma la inecuación original, o bueno, esta está aquí, x más 6 por x menos 1 mayor o igual que 0, y sustituye esos dos valores. Sustituyo x igual a menos 6 y sustituye x igual a menos 1 y mira qué pasa. Por ejemplo, con x igual a menos 6, ¿qué pasaría? Sería entonces menos 6 más 6 por menos 6 menos 1 mayor o igual que 0. Menos 6 más 6 me da 0 por menos 6 menos 1 me da menos 7. Y 0 por menos 7 es 0 y esto es mayor o igual que 0. Resulta que sustituyendo el valor menos 6, me dio que 0 era mayor o igual que 0, cosa que tiene sentido, cosa que es verdad. Entonces significa que el menos 6 debe entrar a la solución porque me dio algo con sentido cuando lo sustituí en la ecuación. Entonces debo cerrar aquí. ¿Listo? Lo mismo con x igual a 1. ¿Qué pasa? Entonces voy y sustituyo en la inecuación x igual a 1 en la inecuación original, ¿cierto? En x más 6 por x menos 1 mayor o igual que 0. Ahí sustituyo x igual a 1. Entonces sería así. 1 más 6 por 1 menos 1 mayor o igual que 0. 1 más 6, 7. Y 1 menos 1, 0, ¿cierto? Mayor o igual que 0. Y 7 por 0, 0. Mayor o igual que 0. Cosa que tiene sentido otra vez. 0 es mayor o igual que 0. Significa entonces que eso también debe entrar a la solución. Entonces voy a actualizar aquí. No lo estaba incluyendo, pero ya con el cálculo que hago me doy cuenta de que debe incluirse. Entonces cierro el intervalo. ¿Listo? Por tanto, entonces llego a la solución de la inecuación. La solución es desde menos infinito hasta menos 6, cerrado en menos 6, unido con el intervalo desde 1 hasta más infinito, pero cerrado en x igual a 1. ¿Listo? Miren, por supuesto que es un poquito difícil, ¿no? Porque cada inecuación tiene su propia técnica, cada inecuación tiene su manera diferente de resolver y eso hace pues complicado el tema. No hay una única manera de resolver esto y que uno pueda tener todos los casos de una vez. No, no es posible. Nos toca entonces cada caso en particular tratarlo pues por aparte. ¿Listo? Eso hace pues que sea muy complicado este tema. ¿De acuerdo? ¿Preguntan, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes? Bueno, Profe, entonces, ajá, ¿sí? ¿todavía no vamos a ver con 3 variables? ¿Con 3 variables? Con dos variables. Con x y y. Entonces solo Eh, para plano cartesiano. Eso es lo para el plano cartesiano. Generalmente, cuando nos colocan 2 variables, significa que tenemos que ubicar la zona en el plano cartesiano nomás, ¿vale? No es resolver la inecuación, sino como que encontrar los puntos en el plano cartesiano y graficarlos. Lo que pasa es que para tener una inecuación con 2 variables, pues realmente hay que tener 2 inecuaciones, ¿vale? Entonces esa es la parte complicada, no se podría tratar pues. Y de hecho, cuando nos preguntan uno con 2 variables, porque solamente quieren que grafiquemos en el plano cartesiano qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Miren, por ejemplo, este de acá, este ejercicio E, por ejemplo, este ejercicio E, ilustra algo que les comenté al principio, que les decía, que uno tiene que estar muy atento a los detalles. ¿Listo? Este ejercicio E ilustra eso. Si yo quiero resolver esta desigualdad o esta inecuación E, pues resulta que luce bastante difícil, ¿listo? Luce bastante complicada porque
Si nomás imagínense cuando teníamos un producto de dos factores, como el anterior, que nos quedó simplemente x más 6 por x menos 1, todo lo que tuvimos que hacer. Aquí tenemos tres factores. Tenemos x menos 2 al cubo incluso, ¿vale? Otro factor x más 5 a la 6 incluso, y otro factor x más 3. ¿Listo? Entonces nos mandan a resolver esa inecuación. Entonces, uno tiene que estar muy atento a los detalles, porque si nosotros nos la ponemos a resolver justamente como el caso anterior, no es que no la vamos a poder resolver así, se va a poder resolver así, no va a tener ningún inconveniente para poderse resolver así. Sin embargo, va a ser un proceso bastante largo porque ya son tres factores ahí, tres factores que tenemos que tener en cuenta, no dos como en el caso anterior. Entonces, el proceso puede ser bastante largo. Pero aquí es donde yo les digo que uno tiene que estar muy atento a los detalles. ¿Por qué? Porque si bien en este caso tenemos tres factores, ¿cierto? Resulta que el factor de la mitad está elevado a las 6, es decir, x más 5 está elevado a una potencia par, ¿vale? Está elevado a una potencia par. ¿Qué hace eso? Pues lo que va a hacer que ese factor esté elevado a una potencia par es que básicamente esto siempre sea positivo. Este término aquí siempre va a ser positivo, puesto que está elevado a una potencia par, ¿vale? Entonces, ese término siempre positivo, pues no va a apoyar mucho al cambio de signo, es decir, no va a apoyar en nada al cambio de signo, porque siempre es positivo, entonces, pues no, digamos que sí, no apoya o no aporta nada, pues, en el cambio de signo, ¿vale? Entonces, significa que los que realmente están aportando aquí para cambiar el signo de esta expresión completa son el primer término y el tercero, ¿listo? Quiere entonces decir que ese ejercicio lo podríamos plantear de dos formas. La primera forma, la forma larga y complicada, teniendo en cuenta ese término x más 5 a la 6, es decir, teniendo en cuenta los tres términos completos y haciendo el proceso completo para los tres términos. Todo eso, pues no está mal, va a salir correctamente, va a salir bien todo el proceso, va a ser un poco largo, pero va a salir bien. Sin embargo, la segunda forma es, pues, dándonos cuenta de que el término de la mitad no está apoyando nada al cambio de signo. Significa que incluso yo podría omitir ese término, podría omitirlo, y la desigualdad daría la misma solución, ¿vale? Es decir, palabras más, palabras menos, yo podría simplemente estudiar la desigualdad x menos 2 al cubo por x más 3 menor o igual que 0, y las dos tendrían la misma solución. No estoy diciendo que sea la misma desigualdad, estoy diciendo que tendrían la misma solución, porque el término del medio no apoya en nada al cambio de signo, puesto que está elevado a una potencia par y puesto que siempre es positivo. Si quieren, voy a hacer las gráficas. Incluso vamos a hacer las gráficas de cada uno de estos términos y vamos a ver que donde la desigualdad original es negativa o es positiva, la de abajo también es positiva y la de la desigualdad original es negativa, la de abajo también es negativa. Vamos a hacer entonces ese gráfico. ¿Listo? Esos gráficos nosotros siempre los hacemos en Desmos. Desmos es como una plataforma que nos permite graficar funciones fácilmente. Vamos a hacerlo ahí. Aquí me demoro un ratico, puesto que tenemos que introducir todos los números ahí. X menos 2 a la 3, miren. X menos 2 a la 3, ¿vale? Por X más 5, creo que es. X más 5 a la 6 por X más 3. Por X más 5 a la 6 por X más 3. ¿Listo? Profe, ¿Sí? ahí puso x menos 2 a la 2, no a la 3. A la 3, ok. Listo.
Perfecto. Bueno, aquí dio algo extremadamente complicado. ¿Listo? X más 5 a la 6. Está bien. Y X más 3. Listo. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Está bien. ¿Listo? Entonces, nos preguntan, nos dicen en la desigualdad que estamos interesados, ahí la puse un poquito más gruesita, estamos interesados en buscar cuando esa expresión es menor o igual que 0. Es decir, nos interesa averiguar cuándo esa expresión va a estar por debajo del eje X. Mejor dicho, estamos interesados en esta zona aquí. Les voy a señalar con el ratón la zona donde estamos interesados. Estamos interesados en toda esta zona de aquí, ¿vale? Porque estamos por debajo del eje X. ¿Listo? Este que está aquí en la mitad, la horizontal, es el eje X y estamos buscando todo lo que está por debajo de ese eje X. Entonces estamos buscando toda esta zona. Ahora, cuando grafiquemos la otra, no va a dar la misma, por supuesto, no va a dar la misma. Pero la zona que está por debajo del eje X de la original y de la otra va a comprender a la misma sección, es decir, desde menos 3 hasta menos 2, miren. Desde menos 3 hasta menos 2, la otra también deberá estar por acá abajo. ¿Listo? Eso es por lo que decíamos. Voy a colocar la otra. X menos 2 al cubo, ¿cierto? Omito el X más 5 a la 6, lo omito y coloco X más 3 solamente. Y miren lo que les decía. No es la misma gráfica, por supuesto, no es la misma gráfica, pero la zona que está por debajo del eje X, en las dos es la misma, desde menos 3 hasta 2, miren, desde menos 3 hasta 2, ¿listo? Entonces, por eso era lo que les decía, la desigualdad no es la misma, no es la misma, ¿vale? Sin embargo, lo que sucede es que ese X más 5 a la 6 no está aportando mayor cosa al cambio de signo, puesto que eso siempre es positivo. Significa entonces que yo lo puedo omitir, resolver la segunda que es más cortica, resolver la segunda que puede salir más fácil y la solución va a ser la misma, ¿listo? Va a ser la misma. Entonces, por eso era que yo al principio les hacía el comentario. Hay que estar pilas porque en esto uno siempre tiene que estar atento a cada señal que uno vea por ahí. Si uno ve algo que siempre es positivo, entonces uno dice, bueno, pero esto no apoya nada el cambio de signo. Entonces, pues lo puedo omitir, resolver sin eso y aunque no es la misma desigualdad, pues el conjunto solución sí va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, claro, resuelvo entonces esta segunda inecuación. Bueno, de hecho ya vimos hasta la solución. La solución de esto, ¿cierto? Era desde menos 2 hasta 3, creo. Desde menos 3 hasta 2. Desde menos 3 hasta 2, ¿cierto? Desde menos 3 hasta 2. ¿Listo? La solución desde esto era de menos 3 hasta 2. Vamos a hacerla igualmente. Vamos a hacer el ejercicio, por supuesto. Entonces, ya sabemos la solución, al menos ya la vimos gráficamente. Entonces, hagámosla rápidamente. ¿Qué buscamos nosotros? Pues buscamos los puntos críticos, es decir, buscamos los valores de X que anulan el primer término y el segundo. Y por supuesto que el que va a anular el primer término, X menos 2, pues es X igual a 2, ¿cierto? Si X es igual a 2, pues me quedaría 2 menos 2, 0. O sea que X igual a 2 anula este primer término. Aquí anula ese primer término. Y X igual a menos 3 anula el segundo, ¿no? X igual a menos 3 hace que el segundo término sea 0. Entonces ahí ya tengo mis dos puntos críticos. Eso genera pues que mi recta numérica yo la parta en 3 zonas otra vez. Entonces coloco mi recta numérica justo como hace rato. Coloco 0 como punto de referencia siempre. Por aquí debe estar menos 3. Por aquí debe estar 2. ¿Vale? Y genero entonces mi zona 1, mi zona 2 y mi zona 3. Miren que ya estamos resolviendo lo más rápido que hace rato. Zona 1, zona 2 y zona 3, ¿cierto? La zona 1 corresponde al intervalo desde menos infinito hasta menos 3. La zona 2 corresponde de menos 3 hasta 2. Y la zona 3 corresponde desde 2 hasta más infinito. Ahora, ¿qué pongo? Cada uno de esos términos aquí para saber qué signo tiene. Pongo entonces el término
x menos 2 al cubo, x menos 2 al cubo, y pongo el término x más 3. ¿Listo? Y busco, verifico qué signo tienen esos términos en cada una de las zonas, en zona 1, zona 2 y zona 3. Para eso lo que yo puedo hacer es evaluar en un numerito en cada zona. Con un numerito basta. Si yo evalúo, por ejemplo, en x igual a menos 4, en x igual a 0 y en x igual a 3, basta, ¿vale? Con un numerito que evalúe en cada zona, cualquier número me sirve, cualquiera. Pero un numerito que yo evalúo en cada zona me sirve para saber qué signos son cada uno de sus términos. Por ejemplo, con x igual a menos 4 me quedaría menos 4 menos 2 da menos 6 elevado al cubo, ¿vale? Daría menos 4 menos 2 elevado al cubo, que esto es menos 6 elevado al cubo. ¿Listo? Entonces me quedaría menos 6 elevado al cubo, ¿vale? Entonces, repito, no me interesa el resultado total. Me interesa saber es qué signo tiene en cada una de las zonas. Y en este caso, menos 6 elevado al cubo, como es una potencia impar, me quedaría por la ley de los signos negativo. Entonces, aquí sería negativo. ¿Listo? Menos 6 elevado al cubo me queda un número negativo. ¿De acuerdo? En la siguiente, por ejemplo, menos 4 más 3, evalúo o sustituyo aquí en la segundo término, me quedaría menos 4 más 3 es menos 1, o sea que aquí también es negativo. ¿Listo? Vamos para la zona 2. La zona 2, evalúo en un numerito. Evalúo, por ejemplo, en x igual a 0, ¿cierto? 0 menos 2 da menos 2. Menos 2 al cubo da como resultado menos 8, de hecho, da como resultado un número negativo. Un número negativo elevado a una potencia impar va a dar como resultado otro negativo, ¿cierto? En el siguiente, 0 más 3 da 3, significa que aquí sería positivo, ¿vale? Y en la zona 3, evalúo en x igual a 3, ¿cierto? 3 menos 1, 3 menos 2, 1. Y 1 al cubo es 1. 3 menos 2, 1. Y 1 al cubo es 1, es positivo. O sea que este término va a ser positivo en la zona 3. El otro, 3 más 3, 6, es positivo también. ¿Listo? Por la ley de los signos, yo ya sé cuáles son los signos en cada zona. Menos por menos más significa que en la zona 1 toda la expresión va a ser positiva. Menos por más da menos. En la zona 2 va a ser negativa y más por más da más. En la zona 3 va a ser positiva. Como buscábamos, eran todos los números reales tales que esto fuese menor o igual que 0, pues entonces nosotros nos quedamos con los negativos, ¿no? Es decir, nos quedamos con la zona 2. La zona 2 es la zona que va a ser pues la solución de esta inecuación, la zona 2 que es desde menos 3 hasta 2, ¿vale? Pero repito, eso hasta el momento es una solución tentativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en matemáticas, y eso hay que entenderlo de aquí hacia adelante, de aquí a todos los cursos que tengan adelante, de cálculo integral, de cálculo diferencial, cálculo multivariable, de ecuaciones, de todos los cursos que tengan de matemáticas en adelante, nosotros siempre tenemos que hacer un estudio de los valores extremos, ¿vale? Tengo que hacer el estudio de qué pasa en menos 3 y qué pasa en x igual a 2. Si esos entran o no entran a la solución. Ese estudio de los valores extremos siempre hay que hacerlo cuando nosotros estemos en cálculo diferencial. Si soy el profesor otra vez de ustedes en cálculo diferencial, entonces vuelvo y les recuerdo, ese estudio de los valores extremos hay que hacerlo. Si estamos en cálculo integral, vuelvo y les repito, ese estudio de los valores extremos hay que hacerlo. Entonces, siempre hay que desarrollar ese estudio por aparte, ¿vale? ¿Qué pasa en menos 3 y qué pasa en 2? Entonces, voy y lo sustituyo en la ecuación original, que es esta, ¿cierto? X más 3 menor o igual que 0. Lo sustituyo en la ecuación original y miro si eso que me da tiene sentido o no, ¿vale? Miro si eso que me da tiene sentido o no. Sustituyo primero, por ejemplo, menos 3
Si x es igual a menos 3, ¿qué pasa? Sustituyo ahí menos 3 y veo si tiene sentido o no. Sería entonces menos 3 menos 2 al cubo por menos 3 más 3 menor o igual que 0. Menos 3 menos 2 da menos 5 al cubo, menos 3 más 3 da 0, menor o igual que 0, y 0 por 5 al cubo es 0, menor o igual que 0. Resulta que me da algo con sentido. Me dice que 0 es menor o igual que 0, lo cual es cierto, lo cual tiene sentido. Significa pues que sí, en efecto, yo debo agregar el menos 3 a la solución, es decir, debo cerrar el intervalo aquí. ¿Listo? Y lo mismo voy a hacer en 2. Entonces, si x es igual a 2, hago el estudio del otro extremo, del otro valor extremo. Entonces sustituyo ahí, sería 2 menos 2 al cubo por 2 más 3. Aquí 2 menos 2 es 0 al cubo, por 2 más 3 que es 5, eso es menor o igual que 0, menor o igual que 0. 0 por 5 me da 0, menor o igual que 0, vuelve y me da algo que tiene sentido, ¿cierto? Vuelve y me da algo que es verdad, 0 es menor o igual que 0, o sea que el 2 también debe ser incluido en la solución, ¿listo? Al sustituirlo en la inecuación original me dio cosas que tienen sentido, por tanto debo incluirlo. Y así pues obtengo la solución que ya vimos en Desmos, la solución que ya miramos aquí, que desde menos 3 hasta 2, ya la pudimos visualizar nosotros, ahora sí, algebraicamente, ¿listo? Ya pudimos ver que efectivamente la solución es de menos 3 hasta 2. Pero entonces, lo que quiero recalcar aquí es que si antes de nosotros comenzar a desarrollar la desigualdad, vemos que tenemos una expresión que no está colaborando en el signo, que no está colaborando, pues que no aporta nada, entonces, pues la podemos omitir y podemos hacer el análisis sin ella. No va a resultar la misma desigualdad, pero puede que el proceso sea más fácil, ¿vale? Por ejemplo, no lo voy a resolver, ¿vale? Ya vamos a terminar, no lo voy a resolver, pero supongamos que en algún examen ustedes llegan y les dicen, resuelvan la siguiente inecuación, y les dan una inecuación así, por ejemplo, como yo que sé, como x menos 2 al cuadrado, por ejemplo, sobre x más 3 al cubo, por x menos 5, por x más 8 al cuadrado, sobre x por x menos 1 al cuadrado, o x por x cuadrado por x menos 1, por ejemplo, y que esto sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, si ustedes les dicen, resuelvan esa inecuación, pues entonces ustedes primero analizan, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Pues ustedes dicen, bueno, este término de aquí está elevado al cuadrado, es un x menos 2 al cuadrado, ¿vale? O sea que ese término siempre va a ser mayor o igual que 0, siempre va a ser positivo. Está este término de acá, que es x más 8 al cuadrado, también siempre va a ser positivo, o sea que esos dos términos en verde no están aportando mucho al signo de la desigualdad, no están aportando mucho porque siempre son positivos. Está este x cuadrado acá, está en el denominador, entonces con lo único que yo tengo que tener cuidado, de este que está en el denominador es que x debe ser distinto de 0, ¿cierto? Para que no anule el denominador. Entonces, lo único que yo tengo que tener cuidado es que ese, pues tengo que quitar a 0, pero está elevado al cuadrado, es decir, que con cualquier número diferente de 0, pues ese término siempre es positivo. Tampoco aporta mucho al signo. Significa que yo puedo, al final de cuentas, resolver ¿no? X al cubo por X menos 5 sobre X menos 1. Yo puedo resolver esto teniendo en cuenta esto, pues que necesito que X sea distinto de 0, puesto que ahí está ese X al cuadrado en el denominador que hace que necesite que X sea distinto de 0. Puedo resolver esto y bueno, el resultado va a ser el mismo que en la ecuación original. Si bien no es la misma inecuación, ustedes vieron la gráfica dio distinta, hace rato que la hicimos, la gráfica es distinta, pero si bien pues las gráficas son distintas, las inecuaciones son distintas, el conjunto solución de las dos será el mismo, ¿listo? Y por tanto, ese punto que ustedes en el examen les podría haber salido muy largo, muy complicado, pues haciendo este punto, pues es un poco más corto, es un poco más trabajable que el original. Simplemente fue
echándole pues un poquito de cabeza y cayendo en cuenta de que hay cosas que no aportan mucho al signo de la expresión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, parece que sí está claro. Entonces, en resumidas cuentas, hemos hecho algunos ejercicios en cuanto a inecuaciones. ¿Listo? El libro Allendorfer, por supuesto que trae más ejercicios. Por supuesto que hay talleres de la Nacional de Palmira, la Nacional de Bogotá, que trae más ejercicios de inecuaciones. Es bueno que los practiquen, es bueno que los desarrollen. Tengan en cuenta pues de lo que hablamos hoy aquí. Tengan en cuenta también que uno puede en algunos casos omitir unos ciertos términos y que el resultado final pues no se vea afectado, que es lo que uno quiere, como omitir los términos que siempre son positivos. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? Si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos a dejar hasta aquí. O si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues no hay ningún inconveniente. ¿No? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Ya nos veremos entonces la próxima semana. Voy a subirles ahora la grabación de la clase para que la puedan repetir las veces que quieran. Y bueno, muchachos, entonces se cuidan mucho. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Hasta luego. Luego, profe. ¿Cuál PDF? Es esa pregunta que si el PDF. Ese es el que se está presentando. ¿El del libro? Sí. Sí, Ah, él lo dijo. sí, el libro está en el Classroom. Búsquenlo, dame un segundito, yo abro el Classroom. Aquí está, mira. Aquí en la parte de referencias, en el Classroom que tenemos nosotros, no con el profe Carlos, sino nosotros. Aquí en la parte de libros está el libro de Alan Dorfer, ahí está, ¿verdad? Simplemente lo abren y lo descargan. Y ya ese libro es recomendadísimo para estudiar matemáticas básicas. Ese libro lo utilizan casi todas las universidades, ¿listo? Casi todas las universidades utilizan el mismo libro de Alan Dorfer. Entonces, pues no, es un libro prácticamente obligatorio, ¿vale? Obligatorio, pues, muy bueno, muy bien explicado y muy buena sección de ejercicios, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces Listo, nos profe, vemos. gracias. Hasta luego, que estén muy bien.